Muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un buen comienzo de semana, que el ánimo esté bien arriba. Y como siempre les digo, mi invitación es a que ustedes piensen, a que tengan opinión propia, a que sepan recibir información, analizarla, eliminar lo que es falsedad, lo que es mentira, lo que es engaño y tengan su propia opinión. Como siempre les aclaro, yo no quiero que estén de acuerdo conmigo, no quiero tampoco que estén como enojadísimos sin motivo. Lo que quiero es que primero investiguen, que primero vean si es cierto, que contrasten la información con otros medios. Si el video con mis reflexiones le gusta y piensa que vale la pena, compártalo. Si quiere puede ir a YouTube y encontrarlo ahí también. Bueno, el motivo de las reflexiones de hoy es el siguiente. Yo escuché a un señor empresario de apellido Sutil que preguntaba por qué era que había tan poca sindicalización en Chile. ¿Por qué los trabajadores no se querían sindicalizar? Dan ganas de contestarle a este señor con puras malas palabras. Porque obviamente él nació en un mundo en el que nunca ha tenido una necesidad. Él nunca ha sabido lo que es tener que acostarse con hambre, ni ha sabido lo que es levantarse a trabajar con sueño, ni pasar frío, ni nada por el estilo. Entonces no entiende el temor constante que tienen todos los trabajadores de ser despedidos. Porque constantemente le están diciendo a los trabajadores, mira, si no te gusta te vas y nomás, total, hay muchos allá afuera que andan buscando tu trabajo. Eso es como una cantinela que uno siempre escucha, siempre se la están diciendo. A los empresarios no les gusta escuchar la opinión de sus trabajadores, nunca les ha gustado. La mayor parte de los empresarios no son personas corteses, no tienen buena educación, porque están acostumbrados a ser prepotentes. Así que vamos a contestarle al señor Sutil de la forma más clara y más honesta posible. Los trabajadores en Chile no se sindicalizan porque los empresarios los persiguen, porque le hacen ver la vida a cuadritos, si es que no los despiden al tiro antes de que el sindicato se forme. Cuando se forma un sindicato, se necesita un plazo de tiempo en el que se tiene que hacer una lista, se tiene que ir a la inspección del trabajo, dar cuenta de que se va a iniciar, y los empresarios normalmente siempre tienen algún chivato, siempre tienen algún sapo en los juzgados del trabajo, en la inspección del trabajo. Siempre tienen a alguien ahí que lo han ido aceitando poco a poco, que le han ido poniendo sus lucas, a veces bastantes. Entonces cada vez que se va a formar un sindicato, ellos saben al tiro. Ellos optan por dos opciones. Primero, toman al trabajador que va a ser el presidente y como para ponerlo como ejemplo, primero, si es un trabajador que está, por ejemplo, en el rubro del transporte y tiene un camioncito más o menos decente, se lo cambian por el más malo que hay en la empresa. El que dé más pana, el que tenga más problemas, el que esté más hecho pedazo, es ese camión. Si el trabajador hace su sueldo en base a comisiones, le dan las pegas más malas, donde tiene que pegarse plantones, donde la comisión es pésima. Y si aún así el trabajador no se cabrea, porque la idea es que se cabree y se vaya, si el trabajador aún así no lo hace, para echar abajo todo el ambiente, ellos dicen, a ver, ¿cuánto daño me puede hacer este compadre? Sabe de leyes sociales, sabe un poco de, no sé,
de cómo defender a los demás trabajadores? Sí. ¿Puede hacer que yo me meta en una negociación colectiva en la que tenga que subir los sueldos, o pagar bonos, o alguna cosa? Sí. Ya. ¿Cuánto me cuesta? Entonces saca la cuenta y dice, chuta, este compadre me puede hacer que a mí me cueste 50 millones mantenerlo en la empresa, aunque lo paquee, aunque lo trate de mal, aunque lo basuree, todo lo que se pueda, el tipo igual me va a costar 50 millones. Entonces va y le dice, oye, ¿te querés retirar de la empresa? Si te quieres retirar, te doy un retiro adelantado y te pago 20 millones. Y el trabajador normalmente pobre, porque no hay trabajadores ricos, el trabajador normalmente pobre pesca los 20 millones y se va. Sabe que va a caer en la libreta negra, esa lista negra que hacen correr entre medio de las empresas para que la gente que es problemática, que alega, que discute, a esa gente no le den trabajo o le ofrezcan los trabajos más malos. Cuando se es soltero, eso no importa mucho. Pero cuando se es casado, cuando se tienen hijos, cuando hay que pagar arriendo, luz, agua, gas, entonces uno tiene que pensarlo bastante. La gente normalmente, la que se sindicaliza, la que hace sindicatos, es porque los patrones son como la R, sinvergüenzas, ladrones, prepotentes, abusivos. A esos patrones se les hace el sindicato. Los buenos patrones, que yo en toda mi vida laboral solo he conocido a uno, normalmente a esos patrones no se les hace sindicato, no hace falta, porque paga buen sueldo, porque paga los viáticos cuando corresponde, porque uno le pide que se le haga mantención a la máquina y se le hace. Esos patrones nunca tienen que temer nada de un sindicato, nunca. Pero los patrones tránsfugas, esos patrones que falsifican libretas de asistencia, que engañan a los trabajadores, que sacan 3 o 4 liquidaciones de sueldo diferentes, una para la contabilidad, otra para impuestos internos y otra para que cuando me toque despedir a este viejo le pueda pagar lo mínimo posible. Esos viejos siempre tienen miedo de los sindicatos. Entonces ellos son los que le hacen la vida a cuadrito a los trabajadores que quieren sindicalizarse. Esa es la respuesta, señor Sutil, de por qué los trabajadores no se sindicalizan. Porque los empleadores los persiguen. Porque pertenecer al sindicato significa automáticamente que vaya a entrar en guerra con la empresa. En vez de que los dueños de empresas entiendan que la mejor herramienta que pueden tener para llevar una vida ordenada dentro de su empresa es tener un sindicato. Es comunicarse con 2 o 3 trabajadores y que ellos hagan bajar las inquietudes que el patrón tenga a la gente. Y al revés, cuando la gente tiene problemas, antes de que él empiece a tener problemas, ¿cierto? Que la gente hable con él y le diga, mire jefe, ¿sabe qué? Esto está malo, esto que está pasando no es bueno para la empresa, no es bueno para los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratemos de arreglarlo. Busquemos un punto intermedio que los sirva a los dos. A eso es a lo que le temen los empresarios. Pero como les digo, los malos empresarios, no los buenos. Los buenos empresarios no tienen nada que temer, nada. Un sindicato es una muy buena herramienta para un buen empresario. El trabajador siempre va a ser fiel, como un perro, o más que un perro, a la persona que le paga el sueldo cuando dice que le va a pagar el día, la fecha estipulada, cuando le paga el monto que se estipuló desde un comienzo, cuando le pagan los viáticos, cuando corresponde y no lo hacen pasar hambre, y cuando se le respeta, cuando se le trata con respeto. Entonces no es ninguna cosa del otro mundo, pero como el señor Sutil no pertenece al mundo del trabajo, él pertenece al mundo de gerencia. Entonces en ese mundo todos sus subalternos le hacen reverencia y se le ponen en 4.
En el mundo del trabajo no es así. El mundo real no es así. Entonces él habla desde su punto de vista. Así que esa es la realidad hoy en día en Chile. Los trabajadores no quieren sindicalizarse. ¿Por qué? Porque significa que los persiguen, que lo molestan, que le cambian de puesto, que lo basurean, que están constantemente tirándole palabrazos. Y mire que hay otra cosa más mala todavía entre medio de todo este asunto. Hay supervisores que se prestan para eso. Aunque usted no lo crea. Hay supervisores que se prestan para ayudarle al patrón a joder al trabajador. A pagarle lo mínimo posible. A obligarlo a hacer turnos extra. Que lo miren a usted con una sonrisa en la cara y le dicen, pucha, qué lástima, sabes que vas a tener que quedarte 2 días más trabajando. O vaya a tener que hacer esto, pero gratis. Porque así es el sistema, po. Tú sabes, po. Esa clase de supervisores también tienen que entender que cuando llegue el momento de que hay que disminuir supervisores, al primero que echan para afuera es al lamebota. Al primero. Yo les voy a contar una anécdota que tuve con un empleador en el sur, en Puerto Montt. Yo trabajaba en una empresa en Puerto Montt. Y una vez en un momento en que, porque él tenía la costumbre, ¿cierto?, que nos reunía a los choferes, que en ese tiempo éramos 6 nomás, y nos decía, ya muchachos, hoy día yo les voy a preparar una parrilladita chiquitita, les voy a comprar una Coca-Cola, y ustedes van a sacar el arranque, le vamos a hacer mantención y lo van a poner de nuevo. Eso hacíamos antes. Nosotros mismos sacábamos el arranque, lo reparábamos y lo poníamos. Sacábamos el alternador, le hacíamos mantención, lo poníamos. Sacábamos el radiador, le hacíamos mantención y lo poníamos. Cambiábamos anillo, cambiábamos culatines, todas esas cosas las hacíamos antes nosotros los conductores. Entonces él, ¿qué es lo que hacía? Él sabía que ahorraba muchísimo con eso. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Él ponía un par de vienesas, un par de piernas de pollo y una Coca-Cola, y nosotros como perritos ahí trabajando y haciéndole el ahorro y toda la cuestión. Nosotros sabíamos que era así, sabíamos cómo era el sistema, no era nada nuevo, pero era mejor que nada. En ese tiempo los sueldos eran pésimos y se trabajaba en turnos de 30 por siempre. No habían turnos de 20 por 10 como hay ahora, que hay gente en la minería, por ejemplo, que disfruta de turnos de 7 por 7, que disfruta de turnos de, no sé, por otra clase de turnos mucho más cómodos, más holgados. Esos turnos no existían. Bueno, en una oportunidad se dio como justo el momento en que tocamos el tema y conversamos, y el tema fue así. Le pregunté yo, oiga jefe, ¿y qué pasa con la gente esta que a usted le gusta tanto? Porque como que le lleve cuento. Obviamente estábamos en confianza y ya nos conocíamos hace más de 5 años. Entonces yo le pregunté derechamente, porque siempre he sido sicón, esa weá no se me va a quitar nunca. Perdón por el garabato. Le pregunté derechamente qué pasaba con la persona que siempre estaba llevándole cuento. Y él me dijo, mira, cuando un conductor, un trabajador o un administrativo es bueno para los cuentos, yo siempre lo voy a escuchar, siempre le voy a poner atención, le voy a dar golpecitos en la espalda. Pero cuando llegue el momento en que yo tenga que reducir personal, siempre va a ser al primero que voy a despedir. ¿Por qué? Porque si él es capaz de traicionarlo a ustedes, que ustedes son lo mismo que él, ustedes ganan el mismo sueldo que él, y se sacan la mugre igual que él, ¿qué más será conmigo? Que yo soy el que le pago el sueldo y el que lo gritoneo cuando hace algo mal. Yo no puedo tener confianza en él. No puedo tener confianza en él porque obviamente si los traiciona a ustedes me va a traicionar a mí. Y yo lo entendí perfectamente. Acá en la empresa donde yo estoy trabajando hay varios personajes así. Escuchan la palabra sindicato y salen corriendo por la oficina a contarle al jefe. De hecho hay uno que una vez yo le pregunté, solo para saber nomás, le pregunté, oye,
¿A ti por qué te molesta que haya siquiera la intención de que haya un sindicato aquí en la empresa? No es que te vayan a obligar a entrar al sindicato, ¿cierto? No, me dijo. No es que a mí me vayan a obligar a entrar al sindicato, es que yo no quiero que nadie más se sindicalice porque si no el jefe nos molesta a todos. Esa fue su respuesta. Es como quien dice, el oso le van a dar un caballo y como él está a pata, prefiere que todos anden a pata y no que alguien ande a caballo. Es triste, pero es cierto. Nosotros los chilenos somos así. En el mundo de las empresas del transporte, yo diría que el 99,9% se falsifican las libretas de asistencia, se trabaja un mínimo de 16 horas por día y se falsifican las documentaciones de pago. ¿Para qué? Para que cuando usted lo despidan le paguen el mínimo posible. Si usted tiene dudas, yo le puedo nombrar la empresa y le puedo nombrar los dueños de las empresas que tienen esa política. La política de estar siempre basureando al trabajador. Se olvidan ellos de que si no tuvieran trabajadores, con el tren de vida que tienen, ya serían pobres. Porque gastan más de lo que producen, ellos no producen nada. Ellos tienen capital nomás. Pero los que producimos somos los que trabajamos. Nosotros somos los que multiplicamos ese dinero para que ellos puedan comprarse el auto nuevo, para que puedan ir de viaje a Miami. Mientras nosotros seguimos trabajando en turnos de 20 por 10, 25 por 5, 30 por siempre. Porque para ellos eso es lo que es el negocio bueno. Ahorrar dinero en trabajadores. En eso está realmente la ganancia hoy en día. En ahorrar sueldos. Porque no se puede ahorrar por ningún otro lado. Entonces cuando son muy bellacos, cuando son demasiado bellacos, ahí recién la gente piensa en hacerle un sindicato. Cuando son medianamente sinvergüenzas, no. Uno los deja, no, porque uno ya los conoce, ya sabe cómo son, sabe cómo se portan. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero los empresarios a los que se les hace sindicato es porque son enfermos de sinvergüenza. Yo conocí a un empresario ahí en Copiapó que era hijo de los dueños. Y él decía, ningún trabajador puede ganar más de 1 millón de pesos, ninguno. Aunque se saque la cresta trabajando, aunque trabaje los 30 días en el mes, ninguno puede ganar más de 1 millón. Y uno se pone a pensar y... ¿qué puede comprar uno con 1 millón? A ver, el arriendo, póngale que esté barato, 450 lucas. La luz y el agua, 50 lucas más, ya tiene 500. El gas, 100 lucas en el mes, ya tiene 600. Supongamos que no tenga mayores gastos porque ya los hijos están grandes. Pero si los hijos están estudiando, la colegiatura, 500 lucas. Más otras cosas. Entonces, para un trabajador, ¿qué es 1 millón de pesos? Prácticamente nada. Es como lo justo para que viva nomás. Para que sobreviva. Yo estoy seguro que los empresarios, cuando salen a comer por ahí, cuando se juntan ahí a tomarse un copetito con la familia, o le hacen una comidita en un restaurante, le aseguro que sin ningún dolor dejan 100 lucas de propina. 200 lucas hay 4 o 5 mozos atendiendo. Y no les duele. Pero para el que trabaja, el que produce la riqueza que ellos gastan, para ellos siempre hay remilgos. Siempre hay dificultad para pagar. Siempre se le busca la quinta pata al gato para no pagar. Yo conozco empresas en las donde hay 14, 16, 18 personas única y exclusivamente para llevar la contabilidad
tratar de pagar lo mínimo posible, inventando situaciones, etcétera, etcétera. Porque nos vamos a poner más detallistas. La vida sindical en Chile es bastante mala, bastante precaria. Y yo diría que el viejo que quiere meterse a ser presidente de sindicato tiene que tener el cuero muy duro y el corazón bien puesto, porque de lo contrario no llega a ninguna parte. Primero porque el mismo patrón le va a hacer la vida cuadrilla, el mismo, siempre. Y enseguida, como nosotros somos chilenos, ¿cierto? Los mismos trabajadores lo van a pelar después. No, si es un sinvergüenza, se terminó arreglando, nos jodió con esto y lo otro. Entonces usted, pensándolo como por ejemplo, como presidente de sindicato, recibe golpes por los dos lados. No es una actividad que sea grata. Yo no creo que sea grato para ningún presidente de sindicato meterse en ese lío. Y es otro motivo más por los cuales los empresarios aprovechan, porque nadie quiere ser presidente del sindicato. Nadie quiere estar en el sindicato. Nadie quiere pasar malos ratos. La gente normalmente lo que quiere es venir a hacer su turno tranquilo, sin pasar más rabieta ni nada, y irse a su casa. Disfrutar del poco tiempo que tiene libre para compartirlo con su pareja, con sus hijos. Los que tienen más suerte hasta salen a pasear. Los que han tenido, no sé, mejores oportunidades laborales, los que han logrado hacer algún ahorro en base a que han estado en empresas que son más o menos legales. Esos viejos tienen, por ejemplo, la oportunidad, y eso estamos hablando de que es cada vez menos. Es cada vez menos. Entonces esos viejitos tienen la oportunidad de tener un descansito. Por ejemplo, hay gente que en el norte que ha ido a la playa, ¿cierto? Y se ha tomado un pedacito de terreno y se ha construido una cabañita. Siempre con el riesgo de que llegue la municipalidad con una retroexcavadora y se la haga pedazo. Pero se van el fin de semana para allá, se llevan a sus viejitas, sus cabros chicos, el perro, el gato, y se ventilan un par de días. Pero hoy en día, ahora, en este momento, no hay ningún brillo, no hay ninguna posibilidad para los trabajadores, de realmente tener ahorro. Porque el costo de la vida está tan alto que es prácticamente imposible para un joven. Mire, le voy a poner el caso. Un joven de 23, 24 años que trabaja en una empresa por 860.000 pesos, que tiene a su pareja y su pareja se llega a embarazar, ese joven va a tener que sacarse la lotería 6 veces para que pueda llegar a comprarse una casa. ¿Cuánto vale un departamento en Santiago? 180 millones, el más mal ubicado. Y encima de los 180 millones que tiene que pagar, después le van a cobrar todos los meses los costos fijos, ¿cierto? La luz, el agua, el gas, los guardias, el jardinero, el que hace el aseo en la caldera. O sea, va a tener que pagar durante toda su vida más o menos como 600 lucas. 600, 700 lucas. Con suerte. ¿Quién puede comprarse un departamento? ¿Quién puede? Fíjese que voy a divagar un poco, si me permiten. Voy a divagar un poco. Cuando uno elige mal a sus dirigentes, pasa, por ejemplo, lo que está pasando con la economía norteamericana. Una de las economías más ricas en base a todo lo que se ha robado a todos los países que están a su alrededor, y más todo lo que ha hecho caja con el hecho de tener al dólar como moneda de cambio internacional, porque cobran comisiones para allá y para acá. Pues, usted tiene que saber cómo es el sistema, si no, ni se asuste, primero averigüe.
¿Cómo es el sistema del dólar? ¿Cómo es el sistema de que usted tiene que, por ejemplo, comprar algo? Primero tiene que comprar dólares, por eso tiene que pagar una comisión. Y después el que le vende tiene que comprar dólares también o cambiar los dólares a pesos y también tiene que pagar una comisión. El dólar es como el Banco Estado. Cualquier cosa que usted quiera hacer tiene que pagar comisiones. Y más encima, aunque la plata sea suya, le cobran para entrarla o sacarla. Bueno, fíjese que en este momento, aunque la mayor parte de la gente no lo sabe, Estados Unidos está en una situación de crisis realmente importante. Primero, porque su dirigente máximo está acusado de participar en una red de pedofilia, en una red de trata de blancas, en una red de abuso a menores, y por lo tanto la justicia en Estados Unidos es un tema que está bien por los suelos. Los servicios de inteligencia, la CIA, el FBI, por los suelos. ¿Por qué? Porque tratan de encubrir en vez de hacer justicia. Cuando se eligen malos dirigentes, se eligen, por ejemplo, no sé, a gente que no tiene ni un poco de moral, porque nunca le han enseñado. Ese es el punto. En su familia nunca hubo moral, nunca hubo honor, nunca hubo ninguna otra cosa que no sea perseguir las ganancias y, teniendo poder, a aprovechar ese poder, a abusar de todos los que estén a su alrededor. Entonces, esa persona nunca va a ser un buen dirigente. Puede ser un excelente empresario, como era el señor Piñera, que era un excelente empresario. Él sabía sacarle jugo hasta las piedras, pero como dirigente fue harto malo. Como gobernante fue pésimo. Pésimo. Es cierto, su familia se enriqueció, sus amigos se enriquecieron. Todo eso es cierto, sí. Haya sido legal o ilegalmente, eso a esta altura ya no importa. En Chile tampoco la justicia funcionó mucho, así que... El tema es que él fue un muy buen comerciante, un muy buen empresario, pero un pésimo dirigente. ¿Durante cuánto tiempo vamos a pagar las consecuencias y nos vamos a ir enterando de a poco de las leyes que están y que nos perjudican? Así que le encargo una cosa: elija buenos dirigentes. Piénselo bien a quién va a elegir de diputado, de senador. Piense bien a quién va a elegir de presidente o presidenta. Piénselo bien, porque una vez que uno lo elige, ya no hay vuelta que hacerle. Si lo engañan para que a usted lo elijan, mire, los alcaldes metidos en mafias que roban cobre. Otros diputados prestan la tarjeta del combustible para que otros carguen combustible en sus vehículos particulares. Otros metidos en chanchullos y robos y cuestiones por el estilo. Entonces uno se pregunta, obviamente, ¿cómo es posible que una vez que nosotros descubrimos que son pésimos dirigentes, que son sinvergüenza, que son ladrones, que son abusadores, cómo es posible que no nos podamos deshacer de ellos, que tengamos que aguantarlos todo un periodo? ¿Por qué no se puede sacar a un diputado que ya se sabe que es ladrón, que es sinvergüenza, que es flojo, que no aporta en nada, y que a veces pasan semanas y semanas que ni siquiera va al Congreso? Creo que me fui por la rama. A lo mejor es demasiada información por un solo día. Espero que me perdonen y, como les digo, si les gustan las reflexiones, compártanlas. Que otro escuche, que otro despierte, que otro empiece a pensar todo lo que es bueno, todo lo que es malo, todo lo que corresponde, todo lo que tiene que hacerse y no se ha hecho, y todo lo que se ha hecho y nunca debieran haberlo hecho, porque perjudican a la gente, sobre todo a los trabajadores, porque en realidad la gente que tiene plata sortea los vendavales mucho más fácil, mucho más fácil. Siempre tienen la posibilidad de refugiarse en otro país, de irse para su casa, guardar sus millones en el banco. Siempre pueden hacerlo. El pobre no. El pobre tiene que ir con la cara llena de vergüenza
al almacén de la esquina a pedir fiado. El pobre siempre tiene que subirse al bus sin pagar el pasaje, con la cara llena de vergüenza, porque no le queda de otra. El pobre siempre tiene que restringir su estómago. Y los hijos del pobre sí saben qué pasa cuando el padre se tiene que levantar a las 5 de la mañana a trabajar y no vuelve hasta las 12 de la noche, o no vuelve toda la semana. Los pobres sí saben cuando la madre les dice que solo pueden comerse un pan porque no hay más. Y si se comen más, uno de los hermanos se queda sin comer. Bueno, ahí les dejo la reflexión. Espero que podamos seguir compartiendo esta información, despertando conciencias, humanizándonos unos a otros. Espero que tengan una buena tarde, un abrazo grande y con todo el respeto del mundo, nos estamos viendo.